Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poderles ver conectados. Ya vi que varios están conectados y damos gracias al Señor que nos podemos conectar los unos a los otros. Ciertamente no estamos presencial, pero vida eterna ahora está en cada casa, en cada hogar. Podemos hacer iglesia junto a nuestra familia. Así que dispón tu corazón para aprender acerca de la palabra de Dios. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Aprendimos la serie pasada de ser feliz, be happy. Así que Dios nos va a estar hablando durante 5 domingos de un tema bien hermoso, bien importante para nuestras vidas, para nuestra familia. Quería mostrarte un reloj. Este me lo conseguí yo. Y no sé si ustedes se han hecho esta pregunta o este cuestionamiento con respecto a si nos encontramos un reloj en la calle y vemos sus características, su forma, ¿podríamos decir que ya conocemos su fabricante? O sea, el relojero que hizo o que diseñó este reloj. ¿Qué piensan ustedes? Tómense unos segundos y digan, bueno, si yo me consigo un reloj, si yo lo veo, ¿puedo saber cuáles son las características de la persona que diseñó este reloj? O si me consigo este teléfono celular, que por cierto lo diseñó o lo inventó Steve Jobs, el iPhone, al ver el teléfono, podemos conocer las características de la persona que lo diseñó, el creador de este teléfono. Quizás podemos ver su imagen ahorita, lo van a ver en pantalla, pero no podemos saber cuál fue su carácter, a menos que podamos conocer su historia, porque ya lamentablemente falleció, y pudiéramos ver su biografía para saber cuál fue su modo de pensar, cuáles fueron sus actitudes, conocer su niñez y todo eso. Nosotros podemos ver una pieza, podemos ver un objeto y ver las características del objeto, mas no conocer a fondo el diseñador. Así nos pasa con la creación. Nosotros conocemos la creación, vemos que es maravillosa y podemos asombrarnos cuando vemos un río, cuando vemos una montaña, cuando vemos el paso de las estaciones. Y ciertamente la creación habla de Dios. Podemos conocer parte de la creación de Dios, mas no todos podemos conocer a profundidad al Creador. Y esta serie va a hablar acerca del Creador. Así que allí donde tú estás, dile mi Dios. Vamos a comenzar una serie que se va a llamar Mi Dios. Y vamos a conocer brevemente quién es Dios, cómo es Dios y qué debemos hacer nosotros ante ese Dios que es poderoso, que es majestuoso, que es eterno y que sabe todas las cosas. Así que allí en tu libreta, en tu cuaderno, escribe mi Dios. Vamos a desarrollar en 5 domingos acerca de los atributos y de las características de Dios. Y yo quiero que puedas anotar allí como primer punto la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Vamos a ver este atributo y vamos a tocar algunas cosas de otros atributos porque todos van vinculados. Y vamos a entender que Dios conoce todas las cosas. Vamos a tratar de entender, porque ciertamente nuestra mente es finita. Y vamos a tratar de comprender con nuestra mente lo infinito de Dios. La omnisciencia de Dios como punto A, vas a anotar allí, Dios conoce todo. El pasado, el presente y el futuro. Dios conoce todo, el pasado, el presente y el futuro. Y conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. También conoce el de ustedes. Y allí donde estás en casa, mira a tu alrededor si estás con tu esposo, con tus hijos. Y Dios conoce cada una de nuestras historias. Todo lo que ha acontecido, bueno o malo, alegre o quizás algún momento de tristeza, Dios lo conoce. Y aunque nosotros nos hayamos olvidado de algunos momentos tristes y grises, Dios los conoce. Y vamos a ver unos versículos que nos van a servir como base fundamental para poder conocer a Dios en cuanto a su conocimiento. Y vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1. En Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es el primer versículo. Recordemos que Génesis significa el origen o el origen de todas las cosas, el inicio. Y dice la palabra allí, pueden ver el versículo, dice Dios, hay una coma allí, en el principio creó todas las cosas. Y nosotros vemos a Dios y vemos el universo y vemos todas las cosas, pero en el principio no existía nada.
Solamente estaba Dios solo. Y eso es importante que nosotros podamos ver a Dios solo. Ciertamente Él se nos ha mostrado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero en el principio no había nada, solamente Dios. Y cuando Dios comenzó a hablar, se empezó a crear que los cielos, la tierra, las galaxias, las estrellas y todo lo que nosotros podemos ver. Esa creación que habla de Dios, habla de un creador. Conocemos algunas cosas, como ya dije, pero no conocemos a profundidad el creador. Y eso es importante saber que Dios es el inicio de todas las cosas. Él no tuvo inicio, pero Él inició todas las cosas. Esta tierra que está deteriorada por causa del hombre, por causa de la explotación del hombre, Dios la creó. La tierra, el universo, las galaxias, tuvieron un principio por un ser que no tiene principio, que es infinito. En Efesios 1:11 dice la palabra, en Cristo también fuimos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de Dios. Podemos preguntarnos entonces, si Dios estaba solo y Él es infinito, ¿por qué entonces creó todas las cosas? Si Dios estaba solo y estaba bien porque realmente no le hacía falta nada, porque Él es todo, ¿por qué entonces creó todas las cosas? La palabra dice en la parte B de este versículo que Él hace todas las cosas o hizo todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él determinó en su voluntad hacer todas las cosas. No era que tú y yo le hacíamos falta a Dios. No era que le hacía falta un cielo, no le hacía falta una estrella, no le hacía falta un río, no. Él determinó por su voluntad hacer todas las cosas. Y tú puedes pensar, es que Dios es egoísta y Dios hace como Él quiere. Pues sí, Dios hace como Él quiere. Más adelante en Isaías, pero en uno de los libros de Isaías, los profetas, dice en Isaías 42:5, dice, Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Esto se parece a Génesis 1:1, ¿verdad? Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Aquí se describe la maravillosa obra, la creación de Dios, la naturaleza, pero los que vivimos también en ella. En el versículo 8 de Isaías 42 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Y tú puedes decir, mi Dios es el Señor que creó el cielo y que lo extendió, que creó la tierra, pero también a todos los que habitamos la tierra. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Dice la palabra, Él es el que da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan en la tierra. Dios determina quién vive y quién muere, no nosotros. Y hay muchos que están a favor del aborto, de decidir quién vive y quién no vive. Pues no es así. Dios determina quién vive y quién no vive. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré la gloria a nadie más. La gloria es de Dios, del Creador. Ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados, dice el Señor. Y en el versículo 9 dice, todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Todo lo que yo anuncié, dice el Señor, que acabamos de leer los versículos anteriores, todo lo que profeticé o todo lo que anuncié, eso se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo, le diré el futuro antes de que suceda. Estamos desarrollando el punto entonces de que Dios sabe que el pasado, el presente y el futuro. Y ese Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro es el Creador. Pues Él conoce toda la historia porque Él mismo la hizo. Y por eso comenzamos desde el principio. Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, Dios nos creó a nosotros. Él anuncia, se hacen las cosas y sigue anunciando y se siguen haciendo las cosas. Pues Él tiene el poder en el pasado, en el presente y en el futuro. Como punto B, ya vimos entonces que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Como punto B, Dios conoce a los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y esto es importante que tú lo sepas y que tú lo anotes. Dios conoce a los seres que están en el cielo,
en la tierra y en el infierno. Acabamos de leer que Dios creó a los seres que habitamos la tierra, pero ya algunos se han adelantado a la eternidad, unos a la eternidad con Dios y unos a la eternidad sin Dios. Y Jesucristo en Mateo 10:28 le habla a la multitud y dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Y hay personas que ciertamente nos pueden perseguir y maltratar, como hablamos en la serie pasada. Nos pueden agredir, nos pueden tocar el cuerpo, pero el alma no. Y Jesús dice: no teman a los que quieren matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ni siquiera Satanás puede tocar nuestra alma, pero Dios sí puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Por lo tanto, si Él puede destruir a cualquier persona en el infierno, conoce el infierno. Y no voy a hablar a profundidad, pero sí sabemos que el infierno es un lugar de tormento donde van a ir todos aquellos que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos aquellos que están separados por su pecado, que no han tenido un arrepentimiento y conversión, lamentablemente, por no reconocer a Jesucristo, irán al infierno. Y es un lugar de tormento. Y Dios sabe, en su conocimiento, eso es tremendo, hermano, quiénes están allá, quiénes están padeciendo. Dios conoce a los que estamos acá en la tierra, pero también conoce a los que se nos adelantaron. Y tenemos familiares, porque tengo algunos músicos acá con el distanciamiento social, pero tenemos familiares que se nos adelantaron. Dios conoce a los que están en el cielo, Dios conoce a los que estamos viviendo ahora en la tierra, que Él nos da vida, pero también conoce a los que están en el infierno. Y se describe como un lugar de tormento donde hay un animal terrible, un animal invertebrado, un gusano que nunca muere. Por lo tanto, es curioso que en el infierno hay animales, un gusano que nunca muere, pero también en el cielo hay animal. En el Apocalipsis se describe que Jesucristo vendrá en un caballo blanco. Y también se describe un cielo nuevo, una tierra nueva, donde habrá amistad con los animales. Y eso es tremendo, hermano. Tremendo cómo la Biblia describe detalles acerca de lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra y lo que hay aún en el infierno. Como punto C, anote allí: Dios conoce a la humanidad. Y quiero leerles Salmos 31:9. Dice la palabra: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Dice el salmista, dice David: Señor, tú me conoces. En el versículo 2 dice la palabra: sabes cuando me siento y cuando me levanto. Y aún a la distancia me lees mis pensamientos. Vaya subrayando allí. En el versículo 1 dice: tú me conoces. En el versículo 2 dice: sabes cuando me siento y cuando me levanto, cuando tomo descanso, cuando duermo, cuando me levanto. Aún me ves de lejos, ya conoces mis pensamientos. Versículo 3: mis trajines y los descansos los conoces. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está en el infierno. Nos conoce a nosotros. Conoce cuando descansamos, cuando trabajamos, cuando estamos en trajines, cuando estamos agobiados, cuando estamos enfermos. Dice: todos mis caminos te son familiares. Eso es un sinónimo también de que el Señor nos conoce. En el versículo 4 dice: no llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya sabes todas las cosas. En otras palabras, cada vez que nosotros estamos caminando y buscamos la manera de descansar, Dios conoce nuestro descanso. Pero también cuando nos levantamos, Dios conoce al levantarnos, ¿cierto? Cuando estamos cansados o agobiados, Dios conoce. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce nuestras angustias, Dios conoce nuestras enfermedades, Dios conoce nuestros pensamientos. Y ese es mi Dios, ese es tu Dios en el cual tú has confiado. Por eso te decía al principio, vamos a conocer características, atributos de Dios que te va a ayudar a confiar mucho más en Él. Te va a ayudar a descansar en Él, a tener esperanza, porque el salmista decía acá: antes de que yo diga la palabra, ya tú la conoces. Cada vez que nosotros vamos a orar, ya el Señor conoce nuestras oraciones. Sean cortas, sean largas, sean bien hechas o no, Dios conoce nuestras oraciones.
Por lo tanto, debemos descansar en Él. Dice la palabra, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Aquí hay una promesa y una esperanza. Dios nos conoce desde la coronilla, desde nuestra cabeza, hasta la planta de los pies. Y es bonito saber que la protección de Dios nos envuelve por completo. Porque Él conoce todo, mis hermanos. Me cubres con la palma de tu mano. Otra versión dice, tu mano de bendición está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, ligeramente lo hemos visto, Dios es creador, ya lo hemos visto, y por lo tanto Dios conoce todo el conocimiento, Dios es omnisciente y como sabe todas las cosas, sabe que necesitamos su protección. Di entonces, Dios conoce mi vida, mi Dios me conoce. Di como el salmista, mi Dios me conoce, mi Dios me conoce. Punto D, dice, podemos conocer a Dios. Ciertamente, ya hemos tocado varios puntos acerca de que Dios conoce todos los tiempos. Dios conoce lo que está en el cielo, en la tierra, en el infierno. Dios nos conoce a nosotros porque Él nos creó. Y podemos decir, yo estoy afirmando ahorita, que es el punto D, para que lo notes, podemos conocer a Dios. Tú me puedes decir, pero pastor, ¿cómo podemos conocer a un Dios que tiene un conocimiento infinito? No lo podemos conocer. Pues sí lo podemos conocer porque la palabra misma nos dice que podemos conocer a Dios. Mira lo que dice el salmista en el versículo 6, que es el salmista que está hablando, Señor, tú me conoces, mi levantar, mi acostar, aún mis palabras, aunque no les he dicho, tú las conoces. Mira cómo se expresa en el versículo 6. Este conocimiento tan grande rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. El salmista, el rey David, decía, Señor, es tan grande tu conocimiento que rebosa mi comprensión. No lo puedo comprender. Y solamente he dicho algunas características breves acerca del conocimiento de Dios. Hay mucho. Toda la Biblia está llena del conocimiento de Dios. Es inagotable el conocimiento de Dios. Y el salmista decía, no puedo comprender tan grande conocimiento. Y podemos sentirnos así. Pero hay un detalle, David no tenía toda la revelación de Dios, tenía solamente algunos libros. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, 66 libros que hablan acerca de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Además de eso, cuando reconocemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Señor nos sella con su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y ahora tenemos a Dios en nuestro corazón. En otras palabras, tenemos al Señor en nuestro corazón, es nuestro acompañante, nuestro amigo fiel, podemos conocerle más. Hay mayor revelación para nosotros que cuando David habló. Mire lo que decía, lo que dice el apóstol Pablo con respecto a acerca del conocimiento. Ciertamente la ciencia puede ir acercándose a Dios. Y aunque no quieran los científicos, de una u otra manera van a reconocer que la ciencia apunta hacia Dios. Pero tú me puedes decir, bueno, ¿a través de la ciencia conozco a Dios? No necesariamente. ¿A través del intelecto? No tampoco, porque somos carnales. Pero cuando tenemos una nueva naturaleza y somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de conocer a Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 2:14. Dicen, el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Y quizás lo que yo estoy hablando ahorita, quizás lo que se cantó hace un rato, muchas personas no lo entienden. ¿Por qué? Porque son canciones espirituales, aunque tienen una letra, una música y te pueden gustar y te pueden agradar al oído. Esta letra, esta música va a tocar tu corazón. Y es cuando las personas quizás lloran y dicen, ¿pero por qué lloro? No entiendo esto. Claro, porque está dedicado a Dios y porque el Espíritu de Dios opera a través de la música. Los demonios, las personas que tienen demonios dentro, son apaciguadas con la música, porque es alabanza y adoración a Dios. Pero dice la palabra que el que no tiene el Espíritu no lo va a poder comprender, porque para él es locura. No puede entenderlo, dice la palabra, porque no hay discernimiento espiritual. En otras palabras, ¿cómo conocemos a Dios? En primer lugar, a través de su palabra. La Biblia, los 66 libros de la palabra de Dios, revelan al Señor.
En primer lugar, ciertamente la naturaleza habla de Dios. Todo lo que es creado habla de Dios. Pero hay algo importante, que es esa nueva naturaleza en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y empezamos como bebés a tomar una leche espiritual, a ir creciendo, alimentándonos de ese pan de vida que es la palabra de Dios. Conocemos a Dios entonces por nuestra nueva naturaleza, por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Podemos conocer a Dios de esa manera. Tú puedes decir, puedo conocer a mi Dios. Mi Dios me conoce, pero yo puedo conocer a mi Dios. Punto E, ya este es el punto final de esta primera parte, podemos dar a conocer al Dios omnisciente. Y eso es una buena noticia. No solamente Dios nos conoce, no solamente podemos conocer a nuestro Dios, sino que nosotros podemos dar a conocer a ese Dios. Hay muchas personas, como les decía, ¿se acuerdan de que hay muchas personas que conocen quizás el producto, que quizás conocen el reloj, pero no conocen el fabricante? Bueno, tenemos una creación que habla de un creador y nosotros los que le hemos conocido podemos dar a conocer ese creador al resto de las personas. Dice Jesucristo en Juan, palabras de Jesús, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. 2 puntos, dice acá, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cómo obtenemos entonces la vida eterna? Conociendo a Dios y conociendo a Jesucristo. Ciertamente el salmista decía, Señor, tanto conocimiento no lo puedo comprender. Repasa, rebosa mi entendimiento. Ahora Jesucristo decía, ¿cómo conocen a Dios? A través de mí. Si conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre y obtenemos la vida eterna. ¿Por ser buenas personas? No. ¿Por mérito propio? No. Tampoco. ¿Por algo que hayamos hecho? Tampoco. Es por gracia, es un regalo inmerecido. Versículo 7 dice, ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Jesucristo hablaba de los discípulos y ellos sabían acerca del Padre por las palabras de Jesús. Y eso lo explica en el versículo 8, dice, porque les he entregado las palabras que me diste. ¿Cómo conocían los discípulos al Dios Todopoderoso? A través de las palabras de Jesús. Y ese es el principio que quiero rescatar hoy. Cómo los vecinos, cómo mis amigos, cómo mis familiares conocen al Dios Todopoderoso, ese que tú dices mi Dios, a través de tus palabras. No solamente a través de tus palabras, a través de tus hechos también. Pero Jesucristo está diciendo acá, Señor, les he entregado las palabras que me diste y ellos la aceptaron. Ellos la aceptaron. Conocemos a Dios no solamente cuando aceptamos la palabra, no solamente cuando oímos la palabra, sino cuando aceptamos la palabra. Jesús está diciendo, Señor, yo les di tu palabra y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué decía en el versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y conozcan a Jesucristo que tú lo enviaste. Nosotros como iglesia, como familia iglesia, como congregación, nos llamamos vida eterna. Y nuestro principal objetivo es dar a conocer a Jesucristo. Dar a conocer a Jesucristo a través de la predicación de su palabra, a través de las canciones deben hablar acerca de Jesús, a través de los hechos deben hablar acerca de Jesús. Porque queremos y deseamos que la gente conozca a Jesús. Si conocen a Jesús, conocen al Dios verdadero, a mi Dios. Hemos desarrollado entonces hoy que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Son breves puntos que hablan de ese atributo, de esa característica que es Dios. Sin embargo, toda la Biblia hace un despliegue del conocimiento de Dios. Como punto final puedo decirte que Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Dilo allí, Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Dios conoce mi destino. Hablamos que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos.
Y Jesús decía, bueno, teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Damos gracias al Señor, a su gracia, que tenemos un destino seguro, que nos vamos al cielo. Tenemos esa esperanza de que estaremos con Él toda la eternidad. Dios me conoce a mí. No solamente conoce mi cuerpo, porque el salmista decía, bueno, conoces mis trajines, cuando me levanto, cuando me acuesto. Conoce mi parte corporal, pero también mi parte inmaterial, la parte espiritual, mi alma, mi espíritu lo conoce el Señor. Puedo conocer a mi Dios, aunque Él es puro conocimiento y solamente con hablar se hacen las cosas. Yo y tú podemos conocer al Señor. Y además puedo dar a conocer a mi Dios. Mi Dios puede ser tu Dios y yo allí te quiero invitar a que tú lo puedas conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, decía Jesucristo, y me conozcan a mí como su Hijo. Yo te quiero dar a conocer a Jesucristo para que conozcas al Padre, mi Dios. Ese Dios que conoce todas las cosas, que te conoce a ti, que conoce tus luchas, que conoce tus angustias, que conoce tus pensamientos, que conoce quizás tus tristezas. Conoce cuando te levantas, también cuando te acuestas. Quizás hasta cuando lloras, Él lo conoce. También conoce tu futuro. Y yo, junto a mis hermanos, junto a la iglesia, nos gustaría que tú tuvieras un futuro esperanzador, que tuvieras paz, que tuvieras esperanza, que fueras feliz, sabiendo en que conoces al Dios creador de todas las cosas y que te vas con Él cuando dejes esta tierra. Si tu esperanza, tu anhelo es conocer a Dios, yo te voy a invitar a que hagas una oración. Yo solamente te voy a guiar. Es una oración simple donde vas a repetir conmigo que quieres conocer a Dios. Yo te quiero presentar a mi Dios. Ese Dios que le hemos mostrado hoy, que conoce todas las cosas. Allí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, reconozco que soy un pecador, que he fallado. Reconozco que quizás he estado separado, alejado de ti. Sabiendo que tú conoces todas las cosas, que eres omnisciente, que conoces mi vida, que conoces mis pecados, mis fallas. Yo te pido perdón. Perdona, Señor, mis pecados. Límpialos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Dame el regalo de la vida eterna, Señor. Y quiero tener la esperanza de que cuando venga tu Hijo en gloria, me pueda ir con Él. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, yo quiero felicitarte. Hay fiesta en los cielos. La palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y nosotros como iglesia estamos felices de que hayas conocido a nuestro Dios. Mi Dios conoce todas las cosas y te conoce a ti. A mis hermanos que han creído, quiero transmitirle que el Señor conoce por lo que estás pasando. Si estás triste, Dios conoce tu tristeza. Si estás, desesperado, angustiado, Dios conoce tus angustias. Así que descansa en Él, porque como dice el salmista, Señor, tu mano de bendición, tu palma me envuelve. Yo quiero también orar por ti, por todas las familias de vida eterna, por todos aquellos que están conectados, para que el Señor, que conoce todas las cosas, que conoce todas nuestras circunstancias, que conoce nuestra vida, nos dé paz y tranquilidad y nosotros podamos descansar en el Señor. El Señor sabe tu situación, sabe tu presente y sabe tu futuro. Así que debemos descansar en Él. Señor y Padre nuestro, gracias por este tiempo, por este momento. Señor, queremos descansar en ti. Toma, Señor, el control de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de nuestras familias, Señor, de nuestro hogar. Toma, oh Dios, el control de todo lo que representa nuestro cuerpo, Señor. Aún si hay enfermedad en nuestros cuerpos, Señor, si hay alguna dolencia, alguna dificultad, Señor, tómala en el nombre de Jesucristo. Señor, hemos comprendido el día de hoy que tú conoces todas las cosas, Señor, y que ese conocimiento a veces no lo comprendemos. Ayúdanos a descansar en tu conocimiento.
Queremos descansar en ti y queremos, Señor, comprender, como decía el salmista, que tu mano nos envuelva. Queremos reposar en esas manos, Señor. Sabemos que tu mano es poderosa, pero al mismo tiempo amorosa. Oh Dios, danos tu bendición, Señor. Danos tu descanso, danos tu paz, Señor. Queremos, Señor, descansar en tu conocimiento. Bendice a todas las familias de Vida Eterna. Bendice a todas aquellas personas que están conectados en este momento, Señor. Aquellos que aún no han creído, pero que hicieron la decisión de fe en la primera oración. Bendícelos, guárdalos, Señor, y protégelos. En el nombre de Jesucristo te pedimos todas las cosas. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, deseo como pastor que la bendición del Señor, del Dios Todopoderoso, esté con cada uno de ustedes. Que puedan descansar en el Señor, sabiendo en que el Señor conoce todas las cosas. Descansemos en Él, descansemos en su presencia y descansemos en sus manos. Que el Señor te bendiga, no te pierdas la segunda parte de Mi Dios. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.